Y los periodistas continúan huyendo de Nicaragua debido a la persecución que ejerce el gobierno Ortega Murillo. Iris Castillo, quien fungía como periodista en relaciones públicas de la Asamblea Nacional, tuvo que exiliarse debido a amenazas de muerte de parte de grupos paramilitares. A continuación, escuchemos la entrevista que le realizó en primicia Nicaragua Investiga. Me refugié también porque yo tuve una situación bastante compleja en la Asamblea Nacional, donde trabajé por menos de 8 meses con un trabajador de la Asamblea que se hacía llamar, o al menos, todos lo llamaban o lo tildaban de paramilitar activo. Esta persona se encargó de difamarme dentro de la misma institución hasta el punto de generar como odio contra mí por parte de otros trabajadores de la Asamblea Nacional, y hasta de hacer amenazas concretas de que me iba a investigar, de que sabía dónde vivía y de que tomarías medidas conmigo solo por el hecho de ser una ex trabajadora de 100% Noticias y además una persona que él consideraba no era del partido del Frente Sandinista y no apoyaba en el partido, en marchas, en movilizaciones, en rotonda y en todo ese sinnúmero de actividades que se le obligaba a participar a la mayoría de los trabajadores de la Asamblea Nacional. Y los periodistas continúan huyendo de Nicaragua debido a la persecución que ejerce el gobierno Ortega Murillo. Iris Castillo, quien fungía como periodista en relaciones públicas de la Asamblea Nacional, tuvo que exiliarse debido a amenazas de muerte de parte de grupos paramilitares. A continuación, escuchemos la entrevista que le realizó en primicia Nicaragua Investiga. Me refugié también porque yo tuve una situación bastante compleja en la Asamblea Nacional, donde trabajé por menos de 8 meses con un trabajador de la Asamblea que se hacía llamar, o al menos, todos lo llamaban o lo tildaban de paramilitar activo. Esta persona se encargó de difamarme dentro de la misma institución hasta el punto de generar como odio contra mí por parte de otros trabajadores de la Asamblea Nacional y hasta de hacer amenazas concretas de que me iba a investigar, de que sabía dónde vivía y de que tomarías medidas conmigo solo por el hecho de ser una ex trabajadora de 100% Noticias y además una persona que él consideraba no era del partido del Frente Sandinista y no apoyaba en el partido, en marchas, en movilizaciones, en rotonda y en todo ese sinnúmero de actividades que se le obligaba a participar a la mayoría de los trabajadores de la Asamblea Nacional. Y los periodistas continúan huyendo de Nicaragua debido a la persecución que ejerce el gobierno Ortega Murillo. Iris Castillo, quien fungía como periodista en relaciones públicas de la Asamblea Nacional, tuvo que exiliarse debido a amenazas de muerte de parte de grupos paramilitares. A continuación, escuchemos la entrevista que le realizó en primicia Nicaragua Investiga. Me refugié también porque yo tuve una situación bastante compleja en la Asamblea Nacional, donde trabajé por menos de 8 meses con un trabajador de la Asamblea que se hacía llamar, o al menos, todos lo llamaban o lo tildaban de paramilitar activo. Esta persona se encargó de difamarme dentro de la misma institución hasta el punto de generar como odio contra mí por parte de otros trabajadores de la Asamblea Nacional y hasta de hacer amenazas concretas de que me iba a investigar, de que sabía dónde vivía y de que tomarías medidas conmigo solo por el hecho de ser una ex trabajadora de 100% Noticias y además una persona que él consideraba no era del partido del Frente Sandinista y no apoyaba en el partido, en marchas, en movilizaciones, en rotonda y en todo ese sinnúmero de actividades que se le obligaba a participar a la mayoría de los trabajadores de la Asamblea Nacional. Y los periodistas continúan huyendo de Nicaragua debido a la persecución que ejerce el gobierno Ortega Murillo. Iris Castillo, quien fungía como periodista en relaciones públicas de la Asamblea Nacional, tuvo que exiliarse debido a amenazas de muerte de parte de grupos paramilitares. A continuación, escuchemos la entrevista que le realizó en primicia Nicaragua Investiga.
Me refugié también porque yo tuve una situación bastante compleja en la Asamblea Nacional, donde trabajé por menos de 8 meses con un trabajador de la Asamblea que se hacía llamar, o al menos, bueno, todos lo llamaban o lo tildaban de paramilitar activo. Esta persona se encargó de difamarme dentro de la misma institución hasta el punto de generar como odio contra mí por parte de otros trabajadores de la Asamblea Nacional, y hasta de hacer amenazas concretas de que me iba a investigar, de que sabía dónde vivía y de que tomarías medidas conmigo solo por el hecho de ser una ex trabajadora de 100% Noticias, y además una persona que él consideraba no era del partido del Frente Sandinista y no apoyaba en el partido, en marchas, en movilizaciones, en rotondas y en todo ese sinnúmero de actividades que se le obligaba a participar a la mayoría de los trabajadores de la Asamblea Nacional.